vamos a agregar al sistema el módulo de publicación de oferta. En base a las solicitudes de personal realizadas por las diferentes áreas de la empresa, vamos a publicar los anuncios correspondientes. Y aquí tenemos las solicitudes por publicar o publicadas. Tenemos los datos generales de la publicación y aquí tenemos la opción de publicar o de cancelar la solicitud. Aquí vamos a presentar solamente aquellas que ya estén aprobadas o que estén publicadas. Si tenemos alguna autorización que esté todavía por aprobar, esa no la vamos a mostrar. Por ejemplo, vamos a crear una solicitud de personal y le vamos a poner desarrollo, puesto de equipo alfa. Agregar. Y esta la tenemos como pendiente. Entonces, esta solicitud, que todavía no está autorizada, sigue aquí pendiente. Cuando veamos la publicación de oferta, no la vamos a tener enlistada porque no está todavía autorizada. Entonces, vamos a ver qué hacemos con las. Aquí, por ejemplo, esta la tenemos aprobada. Vamos a publicarla. Y aquí nos muestra los datos generales y aquí las publicaciones registradas, porque podemos tener más de una publicación. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una publicación en este periodo del 5 al 8 de mayo y vamos a publicar un número de solicitantes. Vamos a pedir que haya 10 solicitantes para poder hacer la selección y el contacto y donde el medio de publicidad en el que vamos a publicar. Agregamos y se nos va a mostrar aquí ya las publicaciones registradas. Ya vamos a publicar para esta solicitud de diseñador de base de datos, lo vamos a publicar. Lo vamos a publicar en los diarios locales y nuestro contacto va a ser el contacto 1. Podríamos agregar del 11 al 15 de mayo. También queremos 10 solicitantes que se contacten con el contacto 2 y eso lo vamos a hacer mediante una publicación en internet. Y aquí ya tenemos las dos publicaciones. Tenemos y podemos eliminar esta y nos va a mostrar lo restante. Bien, para este módulo vamos a requerir hacer modificaciones a la estructura de nuestra base de datos. Aquí les muestro la estructura como debe de quedar. La de solicitud ya la teníamos hecha, estatus solicitud ya la teníamos hecha, contacto y medio de publicidad, pero en la tabla de anuncios la estamos modificando, estamos cambiando la estructura de esa tabla. También vamos a eliminar las tablas de puesto has anuncio, solicitud has anuncio, anuncio has solicitud y medio de publicidad has publicidad. Les voy a dejar el script para crear la nueva base de datos. Se los voy a dejar en la carpeta de Drive para que la puedan aplicar a su base de datos tanto local como en su host. Bien, ahora vamos al código y en el archivo layout vamos a agregar una referencia a un procedimiento que le vamos a llamar a publicar. Y en el inicio vamos a crear nuestra ruta de procedimiento a publicar. Entonces aquí app route, diagonal a publicar y definimos el procedimiento a publicar. Y aquí vamos a tener una conexión a la base de datos. Vamos a crear un cursor y aquí vamos a ejecutar una sentencia SQL. La sentencia SQL lo que va a hacer es regresarnos los valores que se muestran en la pantalla, la primera pantalla. Y aquí vamos a tener la fecha, el área, el puesto, la vacante
y el estado. Y entonces necesitamos aquí la descripción del área y la descripción del estado porque no están en la misma tabla. Y entonces aquí tenemos tres tablas en las cuales vamos a obtener nuestros datos, que son solicitud en la tabla de área, la tarea de puestos y la de estatus de la solicitud. Entonces tenemos aquí un select, a ID solicitud, a fecha, a ID área, es decir, todos estos tres campos se van a obtener de la tabla de solicitudes. El B, punto área nombre, viene de la tabla área, cuyo alias es B. Luego el A y de puesto, ese está en la tabla de solicitudes también. C descripción, que está en la tabla de puestos. Luego A número vacante, A y de estatus solicitud, A descripción. El from, ya lo vimos, sobre la tabla de solicitudes, cuyo alias A es A, área alias B, puesto C, estatus de solicitud D. Where, vamos a hacer un where, y aquí tenemos el ID del área es igual a ID área, y o AND, C y de puesto es igual a y de puesto, AND, D.ID estatus solicitud es igual a y de estatus solicitud. Y entonces aquí vamos a ponerle un AND, A y de estatus solicitud es igual a 2 o y de estatus de solicitud es igual a 3. Es decir, solo me va a mostrar aquellas solicitudes que tengan estatus de solicitud, ya sea 2 o 3. Bien. Ejecuto la sentencia SQL y luego regreso todos los registros a una variable que voy a llamar datos. Y luego vamos a utilizar nuestro render template para una HTML que se llama publicación. Vamos a publicación y este código ya lo hemos utilizado bastante. Entonces lo vamos a revisar rápidamente. Creamos la tabla, el cuerpo de la tabla, creamos un renglón en la tabla y luego una columna. Ponemos ahí nuestro mensaje de solicitud por publicar o publicadas, que ya teníamos. Aquí está, solicitudes por publicar o publicadas. Luego creamos otra tabla dentro de esa, el encabezado. Y aquí vamos a poner las columnas, área, puesto, vacantes, estado. Este código se lo pueden traer por ejemplo, de solicitudes. Se lo traen y ya lo pegan y hacen las modificaciones que requieran. Aquí, for solicitud y solicitudes. Recuerden que en inicio PY, aquí mandamos una variable que se llama solicitudes. Bueno, entonces aquí ya tenemos for solicitud y solicitudes. Ya lo conocemos. Aquí esto es un ciclo para ir mostrando las columnas que se muestran aquí. La fecha, el área, el puesto, la vacante, el estado, y aquí dos opciones, publicamos o cancelamos. Y estas están en este href que está aquí y en este otro href que está acá, ya sea para publicar o para cancelar. Vamos a ver la opción de publicar. Si le damos clic en publicar, entonces se va a ir a un procedimiento que se llama crea pub, y a crea pub le vamos a mandar como parámetros el primer elemento de la cadena de solicitud, que en este caso va a ser el ID de la solicitud. Entonces nos vamos a crea pub y aquí tenemos el código para crea pub. Vamos a ver qué es lo que hace cuando me voy a publicar. Lo que tiene que hacer es mostrarme una tabla con los datos de la solicitud para tenerlos siempre presentes y otra tabla con las publicaciones ya registradas
y la opción para crear una nueva publicación. Vamos a ver esto en el código. Entonces tenemos crea pub, creamos nuestra conexión, nuestro cursor, y aquí ejecutamos un query similar al que hicimos anteriormente, porque esto que está aquí es lo mismo que lo que tenemos aquí, pero solamente se muestra el registro seleccionado. ¿Sí? Entonces, este query que está aquí es igual, con la única salvedad de que aquí le agregamos un AND para que nos muestre solamente un registro. Este registro lo vamos a filtrar con el AND y de solicitud igual a el ID que yo le mandé aquí como parámetro con el ID de la solicitud que estoy seleccionando. Entonces, eso es lo que hace aquí. Entonces ya me regresa, aquí tengo un fetch one porque solamente me regresa un registro. Luego, aquí tenemos otro cursor que me va a permitir ejecutar otra sentencia SQL. La sentencia SQL que voy a ejecutar aquí es la que me muestra las publicaciones registradas. Y entonces esto lo voy a hacer con sobre las tablas anuncio, contacto y el medio de publicidad, que si recuerdan es contacto y medio de publicidad son los que están relacionados con la tabla de anuncios. Entonces hago un from sobre anuncio con el alias A, contacto con el alias B y medio publicidad con el alias C. Tengo un select entonces con A y de anuncio, A número de solicitantes, A fecha de publicación, A fecha de cierre, B nombre y C descripción, donde B nombre viene de la tabla de contactos y la descripción viene del medio de publicidad. Y aquí tenemos un where y aquí hacemos uso de las llaves primarias y foráneas. B y de contacto es igual a y de contacto, me permite entonces relacionar la tabla de anuncios con la tabla de contactos. And C y de medio publicidad es igual a y de medio publicidad. Esto me relaciona los medios de publicidad con el anuncio. Y finalmente un filtro que me permite solamente mostrar aquellos cuya solicitud sea igual a la que ya había yo seleccionado previamente. Ejecuto este cursor y me voy a guardarlo en la variable datos con un fetch all porque este tiene más de un registro. Y luego voy a hacer otro query, otra búsqueda, ahora sobre la tabla de contactos para poderlo mostrar en mis selects, en mis combos que están aquí. Entonces, ejecuto una búsqueda sobre la tabla de contactos, lo guardo en datos 1, ejecuto otra búsqueda ahora sobre los medios de publicidad, lo dejo en datos 2 y hago una render template sobre crea-publicidad y le mando el dato, los datos, el datos 1 y el datos 2. Y entonces tengo aquí esto. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a crear una primera tabla, esta primera tabla. Y lo voy a hacer de la misma manera como lo habíamos hecho previamente, con la única salvedad de que aquí no tengo un ciclo for. Y no tengo un ciclo for porque solamente tengo un solo registro. Entonces no necesito hacer un ciclo. Solamente muestro los datos, como lo había hecho previamente. Muestro los datos, pero no hago un ciclo for. Es el mismo código. Ahora, aquí voy a mostrar esta segunda tabla. Entonces aquí nuevamente tengo mi tabla, todos los elementos de mi tabla y aquí el encabezado de la tabla. Pero aquí
como aquí sí muestro más de un registro, porque puedo tener más de una publicación para esta solicitud, entonces aquí sí voy a hacer uso de un for publicación y publicaciones, y esto tiene que ver con este parámetro que le envié yo en el render template. Entonces hago el ciclo for y muestro los datos en el orden que los busqué en el query que tengo acá. En este query que tengo acá. Bien. Entonces aquí hago esto. Y aquí voy a tener una liga para dar de baja, para borrar esta publicación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Ya tengo entonces, tengo esta tabla, tengo esta otra tabla y ahora voy a mostrar el formulario este para agregar. Y entonces aquí tengo un formulario y en este formulario voy a primero a mostrar el número de solicitud. Aquí está. Pero este número de solicitud está inhabilitado. Entonces aquí le voy a poner la cláusula read only para que solamente me muestre el dato, pero no pueda yo modificarlo. Y en el valor le voy a asignar el valor que tiene el ID de la solicitud, que está en sol. En sol, que son los datos de la solicitud, cosa que yo también me mandé como parámetro en el render template. Luego voy a tener la fecha de publicación, que es un tipo date, la fecha de cierre, que también va a ser otro tipo date, y el número de solicitantes, que es un tipo text. Y bueno, ahora aquí ya voy a empezar a mostrar mis selects. Un select para el contacto, y entonces aquí voy a hacer un for, que ya hemos visto antes, con el que voy a ir agregando los elementos que encontré en la búsqueda que hice sobre la tabla de contactos, en esta búsqueda que tengo aquí y que yo mandé como parámetro en el render template en este punto. Entonces hago eso y luego hago otro select, otro combo que voy a ir agregando ahí, y ahí voy a agregar los medios de comunicación, que son los que voy a mostrar yo en este combo que está aquí. Y finalmente mi botón. Y mi botón, ¿qué es lo que va a hacer? Pues el action que está aquí. Y el action es agrega publicación. Entonces me voy otra vez a inicio PY, y en inicio PY voy a agregar el código correspondiente a agregar la publicación. Y entonces, como siempre, voy a preguntar si es el método post, y aquí voy a crear mis variables con lo que me mandó el método post, el formulario que estaba en crea publicación. Bien, tengo aquí ya mis variables auxiliares, creo mi conexión, y lo que voy a hacer aquí, bueno, tengo aquí, creo mi cursor, y aquí voy a hacer una sentencia SQL para hacer un insert into anuncio, el ID de solicitud, el número de solicitantes, la fecha de publicación, la fecha de cierre, el ID del contacto, el ID del medio de publicidad. Y como siempre lo voy a hacer con el values, porcentaje S, y aquí la lista de las variables que utilicé para recuperar lo que me mandó el formulario a través del método post. Y aquí voy a hacer un update para ahora cambiar el ID del estatus de la solicitud por el ID 3. Y haciendo un where donde el ID de la solicitud es igual al auxiliar de solicitud que obtuve
a través de los parámetros que me mandó el formulario. Y aquí hago el commit. Y esto que está aquí es exactamente lo mismo que hicimos previamente. Es la misma búsqueda para llenar esta tabla. Esta otra búsqueda para llenar esta otra tabla. Y la búsqueda para llenar el combo de contactos y para llenar el combo de medios de comunicación. Es exactamente lo que teníamos aquí. Lo podemos copiar y lo pegamos acá. Solamente hay que tener cuidado con volver a indentar adecuadamente eso. Y además aquí voy a usar el auxiliar de solicitud en lugar del ID que estoy utilizando acá. Bien, este es el código entonces para agregar mi solicitud. Bien, ahora vamos a regresar a la opción que teníamos aquí de borrar. Yo puedo borrar, acá habíamos puesto la opción de borrar, es la que se muestra aquí. Entonces yo puedo borrar este registro o este otro. No los puedo modificar, no tiene mucho sentido poner la opción de modificar, simplemente lo puedo eliminar y crearlo con las modificaciones que yo quiera hacer. Entonces este se va a BO-publicación y nos vamos acá y vamos a crear nuestro código para BO-publicación y les vamos a mandar el ID tal como me lo estamos poniendo aquí, que me manda el ID de quién, el ID de la publicación. Entonces me voy aquí y voy a hacer aquí voy a hacer algo para poder tener el ID de la solicitud. Tengo que hacer una búsqueda. Entonces lo primero que hago es hacer la búsqueda con el ID del anuncio para recuperar de la tabla el ID de la solicitud que voy a utilizar más adelante. Entonces hago esto y una vez que recuperé el ID de la solicitud, entonces lo que voy a hacer es un delete. Voy a borrar de la tabla de anuncios, donde el ID de anuncio es el número que me mandaron como parámetro a la función. Luego voy a hacer lo mismo. Esto voy a hacer la búsqueda de nuevo para esto, la búsqueda para esto y para los contactos y para los medios de publicidad. Es exactamente lo mismo, solamente que aquí voy a utilizar como parámetro de búsqueda el AUXSOL, que es lo que obtuve yo al hacer la búsqueda en esta parte, para poder tener el número de solicitud. Luego, fetch one, aquí también hago la otra búsqueda, también con el AUXSOL, y aquí el de los contactos, y aquí el de los medios de publicación, y vuelvo a hacer el render template para refrescar mi pantalla.